Engaño es el significado del nombre de Jacob. Y Jacob, en un momento de su vida, fue colportor y tuvo que colportarle un plato de lentejas al hermano Esaú. El cierre de esa historia fue algo interesante. La lección de la escuela sabática de esta semana nos habla de Jacob, acerca del engaño y lo tranquilo que él era. También vamos a ver acerca de Betel y de la escalera que subía al cielo. Ven, acompáñanos en la lección de esta semana. ¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. Es una alegría el día de hoy podernos reunir nuevamente para poder estudiar la escuela sabática. Y en esta ocasión vamos a estudiar la lección número 9 que lleva por título Jacob el suplantador. ¿Cómo estás, querido hermano? Quizás algunos de ustedes se preguntarán por qué razón estoy vestido con este chaleco de acá. Tal vez algunos de ustedes se preguntarán. Esto es debido, mi querido hermano, a que esta semana estamos llevando a cabo lo que es la semana del colportaje. Justamente también esta semana estamos celebrando o estamos recordando los 125 años del colportaje acá en Bolivia. Justamente con los pioneros que tuvimos ahí cuando llegó el colportaje acá a Bolivia, porque no sé si tú, mi querido hermano, no lo sabes, pero la historia de la iglesia habla sí o sí del colportaje. Es imposible hablar de la historia del adventismo en Bolivia sin hablar del colportaje y justamente de este personaje tan importante que fue Sebastián Pereira. Pero el día de hoy, justamente yo me encuentro acá vistiendo con este chaleco porque yo estoy seguro que ya debiste ver a muchos jóvenes que andan reclutando colportores para que puedan colportar en distintos lugares. Y si tú que me estás escuchando ya te invitaron a colportar en algún equipo, en algún campo, pues hazlo. Es un llamado divino. Dios llama a cada colportor para que sea un predicador de su palabra. Que estamos viendo tiempos muy difíciles, muy complicados, pero aún ahí nosotros tenemos que seguir brillando como luces. Y bueno, la lección de esta semana justamente nos habla acerca de un personaje llamado Jacob. Y sabes, mi querido hermano, pues Jacob en cierta manera, en algún punto de su vida, pues él tuvo que ser colportor y él tuvo que colportarle ahí el plato de lentejas a su hermano Esaú. Quizás el cierre no fue uno de los mejores cierres, ya que después Esaú lo persiguió a Jacob, pero de cierta manera Jacob también fue un colportor. Y la lección de esta semana nos habla acerca de Jacob. Pero antes vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración para hablar con Dios. Oremos. Padre querido, Padre amado Señor, muchas gracias por estar a nuestro lado. Muchas gracias por brindarnos, querido Padre, estos minutos, estos segundos, Padre amado, para poder recibir de tu maná espiritual, para podernos conectar contigo, amado Padre. El único instrumento que tú nos dejaste, Padre amado, para escucharte a ti es tu palabra. Y queremos que en los siguientes minutos tu palabra se manifieste. Queremos que tu palabra nos hable, bendito Padre. Si hasta este momento, Señor, hemos vivido, querido Padre, con errores, con fracasos, queremos levantarnos, bendito Dios. Queremos tomar nuevo vuelo, querido Padre. Queremos regresar a tu morada, Señor. Pero queremos hacerlo, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Por lo tanto, Señor, que en los siguientes minutos las personas que están viendo este comentario puedan escucharte a ti, querido Padre, y que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones para poder entender las lecciones de tu palabra. También trabaja en mi corazón, en mi mente, querido Padre, para que de cierta manera, Señor, yo pueda ser un canal tuyo, bendito Padre. Solamente un instrumento tuyo, amado buen Dios. Te lo suplico, amado buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La lección de la anterior semana nos hablaba justamente de Abraham. Y la historia de Abraham pues concluye con él muriendo a los 175 años. Luego de que había tenido a su tercera esposa, ¿no? Algunos decían que esa tercera esposa era Agar. Fue algo muy interesante, pero
Ya vamos a dar la vuelta a la página y ahora vamos a saltar al siguiente personaje. Porque mira, hasta acá ya hablamos acerca de Adán, hablamos acerca de Enoc, hablamos de Noé, hablamos también interesantemente de la Torre de Babel, de los descendientes de Noé. Luego entramos a hablar de Abraham y ahora después de Abraham saltamos a Isaac. Aunque lo interesante es que como este trimestre estamos viendo el libro de Génesis, pues en el libro de Génesis no se menciona mucho acerca de los acontecimientos y de la vida de Isaac. Mas la Biblia profundiza en gran manera la vida de Jacob. Es por esa razón que saltamos de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Y ahora vamos a hablar justamente de Jacob, porque de la misma manera que Abraham esperó con tanto amor, con tanto cariño a Isaac, Isaac también esperaba con mucho amor y con mucha paciencia a su hijo Jacob, porque la esposa Rebeca de Isaac también era estéril. Yo imagino que debió ser una lucha grande, pero Isaac tuvo mucha paciencia, oró a Dios y Dios le mandó 2 hijos, no solamente uno, sino 2, una muestra de que Dios bendice en gran manera y que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Él pidió un hijo, pero Dios le mandó 2 hijos. Y justamente vamos a hablar acerca de eso. La lección del día domingo lleva por nombre Jacob e Esaú. Para eso vamos a buscarnos en nuestras Biblias el libro de Génesis capítulo 25 y vamos a meditar justamente en este pasaje bíblico que nos habla acerca de estos dos hijos. Versículo 27. Voy a seguir contándote. Luego que nació Jacob y Esaú, pues la historia bíblica dice que por milésimas nació más antes Esaú, lo que convertía en primogénito directamente a Esaú. Esaú fue el primogénito. Y dice que minutos después, milésimas después, pues nació justamente Jacob. Pero Jacob cuando nació, pues nació con la mano entre el talón ahí de Esaú. Y miren qué es lo que sucedió. Versículo 24. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, había mellizos en su vientre de Rebeca. El primero salió rubio y velludo como un abrigo de pieles y lo llamaron Esaú, que significa velludo. Después salió su hermano, trabada su mano en el talón de Esaú y fue llamado Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz. Versículo 27. Los niños crecieron. Hay un pensamiento tan interesante en esta afirmación. Los niños crecen, las personas avanzan, las personas maduran. Quizás tú que me escuches en este momento, mi querido hermano, tienes pequeños en casa, pequeños que tienen quizás 5, 6, 7 años. Y cuando tú te encuentras con ellos, pues tú los llevas de la manera tan cariñosa a la escuela, tú les llevas de una manera tan cariñosa de la mano, cargado al parque. Y si tú haces eso, está bien. Yo te diría, mi querido hermano, hazlo. Demuestra ese cariño a tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque los niños crecen y la Biblia así mismo lo afirma, los niños crecen. Llega un punto en el cual los hijos te van a decir, padre, ¿sabes qué? Yo quiero ir solo a la escuela. Padre, ¿sabes qué? Ya no quiero que me tomes de la mano, me da vergüenza. Por lo tanto, cuando llegue ese momento, tú no te quedes asombrado, asustado, porque tú ya tienes el tiempo necesario para poder pasar tiempo con ellos. ¿Qué es la infancia? Pero los niños crecen, nunca olvides eso. Y mira qué pasa después. Esaú fue diestro en la casa y hombre de campo. Ahí está. Aquí tenemos la descripción de la personalidad que tenía Esaú. Algo interesante que aprendí esta semana justamente en la clase de psicología, pues nos decía ahí la licenciada Gretel, ¿no? Que justamente el carácter es lo que nosotros somos cuando nadie más nos ve. Y la personalidad es lo que todas las personas ven de nosotros. Y acá la Biblia dice que Esaú era diestro en la casa. En cierta manera, ese era el carácter que tenía Esaú. Esaú era diestro en la casa, lo que de cierta manera implicaba que para que él sea cazador, él estaba acostumbrado a tener todo de la manera más rápida y efectiva posible. Es decir, Esaú era una persona que reaccionaba de una manera rápida, temprana. Sus instintos de cazador eran de esa manera. Pero veamos cómo era por este lado Jacob. La Biblia dice de la siguiente manera: pero Jacob fue varón quieto, que prefería quedar en las tiendas.
Mientras que el hermano Esaú era un hombre aventurero, aguerrido, cazador, pues la Biblia dice que Jacob era quieto. Y justamente esta palabra quieto tiene que ver mucho con la palabra tam. Y la palabra tam es utilizada capítulos más atrás para referirse a Noé, cuando la Biblia dice que Noé era perfecto. En pocas palabras, lo que la Biblia estaba intentando decir en la lengua original, que es el hebreo, es que Jacob era perfecto, al decir que era tranquilo. Se utiliza la palabra tam justamente para eso. Y es algo muy interesante porque dice que por la parte Saúl era un poco más aguerrido, pero por esta parte Jacob era más tranquilo, era más tam, era más perfecto que el hermano Esaú. Y vamos a ver qué es lo que sigue diciendo más adelante. E Isaac amó a Esaú porque le gustaba comer de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Y aquí hay un problema grande, mi querido hermano. Muchas veces los padres cometemos el error de dar más cariño a uno que a otro, de dar preferencia a uno que a otro. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de José? Dice que José fue vendido por sus propios hermanos. Y hasta ahí uno puede decir, wow, los hermanos eran malvados. Yo no quisiera tener hermanos como José. Pero a veces no analizamos la raíz del problema. ¿Por qué razón es que los hermanos de José vendieron a José? Pues justamente eso sucedió porque el padre Jacob tenía más preferencia con José. Y sucede lo mismo acá con Isaac, porque Isaac tenía su favorito, su preferido, que era Jacob, porque tenía una casa, tenía carne y le gustaba comer de su casa. Pero en cambio Rebeca tenía favoritismo por Jacob. Y es algo que no debe haber en las familias, porque esto causa problemas, causa dificultades. Y en algunos casos hasta causa traumas en los hijos. Yo me acuerdo que en casa también pasaba eso. ¿Por qué amas más a ese hijo? Es que ese hijo trae buenas notas. Es que ese hijo es mejor en la iglesia. Es que ese hijo es mejor cantando. Pero el otro, por el hecho de no cantar, de no tener buenas notas, significa que no debe de ser querido, no debe ser amado. Claro que no. Tú debes de amar a tus hijos por igual. Vamos a seguir más adelante. Y justamente aquí lo que sucede es que Jacob hace lo siguiente. Un día Jacob guisó un potaje y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado Edom, que significa rojo. Cuando tú escuches hablar de los edomitas, mi querido hermano, pues tú entiendes que cuando la Biblia habla de edomitas, se está hablando de los descendientes de Esaú, ¿ok? Cuando la Biblia habla de así como cuando habla de los cananitas, está hablando acerca de Can, y Can es descendiente de Cam, hijo de Noé. O sea, habla de eso cuando habla de cananitas. Y cuando la Biblia habla de edomitas, habla de los descendientes de Esaú, porque el otro nombre de Esaú es Edom. Y eso también grábalo, mi querido hermano. El otro nombre de Esaú con la cual la Biblia se registra es Edom. Así como Pedro, cuando la Biblia habla de Pedro, también habla de Simón. En algunas partes se refiere con el nombre de Simón, pero es el mismo Pedro. Y en la Biblia pasa lo mismo. ¿Y de dónde viene el nombre Edom? Pues de rojo, porque él comió un guisado de lentejas rojo. A mí me encanta el guisado de lentejas, es uno de mis platos favoritos. Mi hermana Tatiana cocina ese guiso de lentejas de una manera muy deliciosa, aunque por algunos asuntos de salud actualmente no puedo comer mucha lenteja, pero me encanta ese plato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá pues Esaú le pide ese plato de lentejas a su hermano. Y mira qué es lo que hace Jacob. Jacob respondió, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, estoy que me muero. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Ya que hay algo tan interesante, mi querido hermano. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él comenzó su ministerio con un bautismo y con un ayuno de 40 días y 40 noches. Luego de ese ayuno, pues el enemigo se presentó a Jesús para hacerlo caer. Y ahí le dice, no, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Come. La necesidad física para el hombre directamente se convierte en un placer. Lo que ahí el enemigo le estaba ofreciendo a Jesús era placer.
Y aquí justamente sucede lo mismo, porque Esaú tenía hambre, prefería el placer, prefería la glotonería, prefería un plato de comidas que la bendita primogenitura. ¿Cuántas veces nosotros desechamos cosas celestiales por cosas carnales? Hay jóvenes que tienen tanto talento en la iglesia, cantando, predicando, pero llega un momento en su vida que el enemigo aparece de esa manera. Para algunos jóvenes, a través de una señorita. Para algunas señoritas, a través de un joven. Y algunos de ellos resbalan y caen. Y luego todo el plan hermoso que tenía Dios con ellos, pues empieza a desmoronarse. Mi querido amigo, tú que me escuchas, Dios tiene grandes planes con tu vida. Y si tú ves que hay algo en tu vida que te está apartando de Dios, quítalo. Si tú sientes que estás siendo guiado por el placer, por la carne y no por el espíritu, déjalo. Apártate de eso, porque eso solamente te hace daño a ti. Luego llegas a casa, te pones triste, sientes que has fallado a tu Dios, sientes que Dios no te llega, no está a tu lado, sientes que tus oraciones no llegan a Dios. Es porque como Esaú, en algún momento de tu vida, tú rechazaste la primogenitura por un plato de lentejas. Y lo interesante es que el comentario de la escuela sabática dice que justamente Esaú y Jacob conocían que la primogenitura era algo bendito. Muchos de nosotros respetamos la Biblia porque sabemos que es algo sagrado. Ellos consideraban de la misma manera la primogenitura, sabían que la primogenitura era algo así de sagrado, pero Esaú lo rechazó. Y eso le trajo grandes tragedias. Porque luego quien recibió la bendición de la primogenitura no fue Esaú, el que había nacido primero, sino Jacob. Esaú había perdido la primogenitura. Pero por este lado, Jacob también había hecho algo muy malo. Había engañado a su hermano. Y también había engañado a su padre. Y ahí el nombre de Jacob hace alusión a engaño. Jacob era un engañador. Jacob era un hombre mentiroso. Pero tristemente sus acciones le iban a costar un precio muy elevado. Y es lo que habla la lección del día lunes, que ya por título La escalera de Jacob. Vamos a buscarnos para eso, Génesis capítulo 28. Y vamos a leer el versículo 10. Hasta esta parte de la Biblia, pues Jacob había recibido la bendición de la primogenitura de su padre Isaac, y ahora a él estaba andando, cosiendo por su vida, porque su hermano Esaú, cazador ahí con flechas, con espadas, lo estaba buscando a su hermano para asesinarlo. Mira qué tragedia. Todo a causa del engaño. Pero la Biblia dice que el príncipe del engaño es el mismo Satanás. Y si Satanás tuviese una especialidad, pues es esa, es de engañar. ¿Y cómo es que en esta ocasión vemos que el engaño llegó a la vida de Jacob e Esaú? Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Versículo 10 del capítulo 28 de Génesis. Salió Jacob de Berseba y se fue a Harán. Llegó a cierto lugar y ahí durmió porque el sol ya había puesto. Tomó una piedra y la puso de cabecera y se acostó. Y soñó, vio una escalera apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Qué hermoso. Luego que Jacob escapa de su hermano Esaú, escapa de su verdad, escapa de afrontar que era un engañador, Dios lo alcanza. Dios lo alcanza a través de un sueño. Y en este sueño específicamente, Jacob ve una escalera que se encontraba en la tierra, que se encontraba de cierta manera en un territorio de pecado. Pero a su vez, Jacob observa cómo los ángeles descendían por la escalera, descendían y subían. Mi querido hermano, esta escalera simboliza a Cristo. Cristo es esa escalera que une la tierra con los cielos.
que une al pecador con el Dios Santo. Cristo es esa escalera. Y la única manera que Dios tiene para alcanzarte es a través de Cristo. Y Dios dice que los ángeles descendían porque Dios estaba buscando a su Hijo. Él se había equivocado, sí, pero Él lo estaba buscando. Quizás tú te equivocaste esta semana. Quizás tú caíste esta semana. Quizás tú minutos antes de entrar a este video ya le fallaste a tu Dios. Cometiste algún error pesado, algo horrible. Mi querido hermano, Dios te busca. Dios te llama, así como Dios buscó a Jacob. De la misma manera Dios te busca. Y la Biblia dice que después que Jacob despertó de ese sueño, llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Y Betel tiene una gran relevancia, un gran paralelismo con Babel, porque en Babel el hombre quería alcanzar a Dios, pero en Betel el hombre fue alcanzado por Dios. Es por esa razón que tus obras no te van a salvar. Hermano, entonces puedo pecar. No me entiendes de esa manera. Lo que te digo es que tu esfuerzo humano jamás, pero jamás va a poder conectarte con Dios. Tú debes de esforzarte, sí, pero en medio de tu esfuerzo tiene que estar Jesucristo. Porque es Jesucristo la escalera. La escalera que une la tierra con los cielos no son tus obras, no son los ladrillos de Babel. Lo que une la tierra con los cielos es Jesucristo. Y esta era una lección que tenía que entender Jacob. Y es una lección que tenemos que aprender cada día nosotros. Es verdad que el cristiano tiene que ser convertido. Es verdad que el cristiano tiene que pasar por la conversión, y la conversión es algo diario. Pero cada día tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Algunos piensan, una vez salvo, por siempre salvo. Pero no es así. Tú debes de ser salvo cada día de tu vida. Y justamente la lección del día martes nos habla de eso. Y luego de ese momento glorioso que Jacob entendió que Dios estaba con él, pues él deja la piedra. Y esa piedra donde él se durmió simboliza la iglesia. Mi querido hermano, Betel es la casa de Dios, y la casa de Dios es su iglesia. Ni un momento de tu vida creas que Betel se encuentra fuera de la iglesia, porque actualmente hay tanta hermandad que sale de la iglesia. Tú no salgas de la iglesia, quédate en ella. Ama la casa de Dios. Pero hermano, hay errores, hay defectos. Sí, yo lo sé, pero tú ama a esa iglesia. Porque ahí está la escalera, porque ahí es Betel. Y lo seguido que hizo, pues, Jacob, fue que él dio su diezmo. Y esto fue antes de la tribu de Leví. Ya en Melquisedec incluso se hablaba del diezmo. Si tú amas a Dios, diezma. El diezmo no es para el pastor, como muchos piensan. El diezmo es de Dios. El diezmo es de Cristo. El diezmo le pertenece a Él. Sé fiel, devuélvele a Dios lo que a Él le pertenece. La lección del día martes habla justamente de el engañador engañado. Porque luego que Jacob se encontró en Betel con la piedra, pues él empezó a caminar hacia la tierra de su tío. La tierra de su tío de Jacob era Labán. Y cuando llega a la tierra de Aram, donde vivía Labán, pues en ese lugar él encontró un pozo. Y en este pozo pues encontró ahí a pastores que estaban ahí con sus ovejas. Pero en medio de este lugar, mi querido hermano, lo que sucede es que llega Raquel. Jacob invita a los pastores a que ellos levanten la piedra del pozo
para que las ovejas beban y luego salgan a ser alimentadas con el pasto. Pero los pastores no quieren hacer eso y los rechazan. Y dicen, no vamos a hacer eso. Y esto da la oportunidad para que Jacob pueda conversar con Raquel. Y es lo que pasa. Versículo 9 del capítulo 29 de Génesis. Mientras él aún hablaba con ellos, llegó Raquel con el ganado de su padre, porque ella era la pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermana de su madre, con las ovejas de Labán su tío, llegó Jacob, removió la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Lo interesante que pasó es que cuando Jacob vio a Raquel, Jacob por fin se dio cuenta que había llegado a la tierra de su tío. Él se sintió feliz porque se había encontrado con un familiar suyo. Y esa fue una completa alegría en el corazón de Jacob. Encontrar una iglesia adventista fuera de tu país, fuera de tu ciudad, también es una alegría. Encontrar un lugar donde tú sientes que vas a encontrarte con tus hermanos es un momento maravilloso. Por eso yo amo los sábados. Y mi iglesia es la iglesia de Pacajes, Calú. Yo quiero mandar un saludo a mis hermanos. Hace unas 2 semanas vi que los hermanos justamente pusieron en la transmisión del live el comentario de la escuela sabática. Y si quizás tú que me ves lo estás viendo, este comentario ahí en un sábado de mañana por Facebook a través de la página de la iglesia adventista de Pacajes, Calú, yo pues te mando un saludo y te deseo un feliz sábado, mi querido hermano. Porque yo cada vez que voy a esa iglesia me siento así, me siento como en casa. Y aquí dice que Jacob lloró de alegría. Pero sucedió algo interesante. Jacob, cuando vio a Raquel, pues se enamoró de ella. Y él va a hablar con su tío Labán y le dice, sabes que yo quiero casarme con ella. Jacob se había enamorado. Y es algo raro ver esto en Jacob porque al principio de la vida de Jacob dice que él era alguien calmado. Pero ahora se ve como un hombre desesperado por casarse, alguien desesperado por tener su pareja, porque él no tenía el dinero para pagar el dote de su esposa, y así que no tenía dinero, entonces le dice, ¿sabes qué, tío? Yo voy a trabajar 7 años por Raquel, y en 7 años te voy a pagar el precio que tiene Raquel. Y le dice, está bien. Y ahí dice que Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero le parecieron pocos, porque él amaba a Raquel. Y aquí una enseñanza tan grande, mi querido hermano. ¿Cuántas veces esto lo compartí con mis amigos de mi iglesia? Si tú quieres sacrificar cosas por Dios, en primer lugar, ama a Dios. Si tú quieres sacrificar un día para dedicarlo al ayuno, en primer lugar, ama a Dios. Si tú quieres guardar sus mandamientos, si tú quieres ser un fiel diezmante, empieza amando a Dios. Porque cuando tú ames a Dios, vas a trabajar de día y de noche 24 horas por Dios, pero para ti va a ser muy poco, porque tú amas a tu Dios. Así como Jacob amaba a Raquel. Tú en ese momento me puedes escuchar con la voz un poco quebrada. Es porque desde la anterior semana tuvimos un viaje ahí con los líderes del colportaje de la Unión Boliviana y justamente yo tenía que estar ahí apoyando en sonido y en video y yo agradezco mucho por la oportunidad. Pero en medio de todo eso pues tenía que apoyar también a mi campo y ahí me ponía a gritar, a hacer varas y a causa de todo eso, llegando acá a Cochabamba pues continuamos con la semana de colportaje y cada noche era grito tras grito y la voz me quedó toda ronca. Pero para mí fue un esfuerzo no tan grande. Yo sé que puedo hacer más cosas por Dios. Y yo sé que tú también puedes hacer grandes cosas por Dios. Y todo eso es posible en la medida que tú amas a tu Dios. Pero la Biblia dice que pasaron justamente los 7 años, y justamente Labán engañó a Jacob. Y lo podemos encontrar esto registrado
acá en el versículo 25 del capítulo 29 de Génesis. Venida a la mañana, Jacob vio que era Lea y dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te serví por Raquel, ¿por qué me has engañado? El engañador, Jacob, el que había engañado a su hermano Esaú y a su padre Isaac, ahora es engañado por su tío Labán. Porque en lugar de recibir a Raquel, recibe a la hermana mayor, que es Lea. Y de cierta manera, él fue engañado. Y esto causó una gran decepción en el corazón de Jacob. Porque él sabía que el engaño era malo. Pero aún así él engañó a su padre y a su hermano. Y esto es lo que la Biblia registra como pecado contra el Espíritu Santo. Cuando tú haces algo sabiendo que es algo malo. Y aquí justamente cuando él se encuentra con Labán, la Biblia nos muestra que Jacob sabía que el engaño era algo malo. Por esa razón reclama a su tío. Si tú sabes que ese trabajo en el que estás te está alejando de Dios, pero tú aún así continúas, estás siguiendo el mismo camino que siguió Jacob. Deja el pecado. Pero hermano, ¿de qué voy a trabajar? ¿De qué van a vivir mis hijos? Pues el libro de Hebreos, la palabra de Dios dice que el justo vivirá por la fe. Yo nunca he visto a alguien que por ser fiel a Cristo haya pasado hambre. Yo mismo por seguir a Cristo tuve que dejar tantas cosas, pero Dios me abrió las puertas estando acá. Y acá nunca me falta un plato de comida, porque Dios no hace faltar alimento a sus hijos ni a los colportores. Porque Dios camina al lado del colportor, camina al lado de cada uno de sus hijos. Por favor, mi querido hermano, si tú te encuentras como Jacob, reacciona de esa situación. El tiempo se nos está yendo, mis queridos hermanos. Vamos a la lección del día miércoles, que habla acerca de la bendición de la familia. Pues la Biblia dice que luego que Jacob estuvo con Lea, él trabajó otros 7 años más para poder estar finalmente con Raquel. Y en total él tenía que trabajar 14 años por Raquel. Pero apenas se habían concluido la mitad, 7 años. Y cuando se concluyen los 7 años, él se casa con Lea. En esa misma noche, el día siguiente despierta y él se casa ahora con Raquel y ahora él vive con Raquel. Pero mira qué es lo que pasa con Raquel. Versículo 38. El Señor vio que Lea era menospreciada y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Por este lado, Lea, la mujer que había sido rechazada, la mujer que había sido menospreciada, puede tener hijos. Pero por este otro lado, Raquel, la mujer que amaba a Jacob, no podía tener hijos. Y Lea se siente agradecida a Dios por esto. Y los hijos nacieron. El primer hijo que tuvo Lea fue Rubén. Y Rubén justamente tiene que ver con el verbo ra, que es ver. Porque Lea decía, Dios vio mi aflicción, Dios vio mi sufrimiento. Y aquí tanto por hablar, pero el tiempo no me va a alcanzar. Dios ve el sufrimiento de sus hijos, mi querido hermano. Y luego nació el siguiente hijo, que fue Simeón. Y Simeón justamente viene del verbo shamá, que significa oyó, escuchar. De cierta manera, ahí vemos claramente que Lea dice que Dios no solamente ve, sino que Dios también oye el sufrimiento y el clamor de sus hijos. Y este Simeón, este oyó, este Shamá, tiene mucho que ver con Agar, con el significado del nombre de Ismael, porque justamente en el nombre de Ismael podemos encontrar esta palabra de Shamá con Ismael, porque Dios oye. ¿Y en qué momento Dios oye? Pues cuando Agar se encontraba en el desierto y ahí aparece Dios para darle vida a su hijo y que el hijo de Agar no muera. Y seguido de eso pues nace el otro hijo, que es justamente Judá.
y Judá significa alabanza. Es decir, Dios ve, Dios oye el sufrimiento de sus hijos. Y a nosotros como hijos suyos nos queda elevar alabanzas a ese Dios. En el significado de los nombres de esos tres hijos encontramos esta importante enseñanza. Tú fuiste creado para adorar a Dios. Es el papel por el cual tú fuiste creado. Y justamente dice que cuando se cumplieron los 14 años, ahí finalmente es que nace José, el primer hijo que le da Raquel a Jacob. Pero hasta ese momento pues ya habían tenido 10 hijos. 4 hijos eran de Lea, 2 de una sierva llamada Bila, 2 de una sierva llamada Sila, y ahí finalmente luego de los 10 nace José. Era el primer hijo que le dio Raquel a Jacob. Y más adelante vamos a ver que la Biblia va a hablar mucho de José, pero hasta aquí, hasta este momento lo vamos a dejar hasta aquí de José. Y ahora vamos a terminar con el repaso de la lección del día jueves, que lleva por título Jacob se va. Luego que se habían concluido los 14 años de servicio que Jacob había prometido a su tío Labán, pues él estaba libre y él podía regresar nuevamente a la casa de su padre, regresar a su tierra natal. Pero en ese momento Labán le dice, no, hijo, quédate, porque yo sé que tengo riqueza gracias a ti, y yo sé que lo que tengo es gracias a ti. Y el día que tú te vayas, pues mi riqueza va a terminar, por favor, quédate conmigo. Yo te voy a pagar todo lo que tú quieras. Pero ahí le dice Jacob, no, yo no quiero que hagas eso. Solamente quiero que hagamos lo siguiente. De los corderos que nazcan con manchas, van a ser para mí, y de los que nazcan sin manchas, van a ser para ti. Pero ahí vemos la historia bíblica que dice que Dios bendijo tanto a Jacob que había puras ovejas con mancha. Y lo que hacía que las riquezas de Jacob creciese más y más y más. Por esa razón, mi hermano, te digo que los hijos de Dios no pasan hambre. Ellos siempre tienen riqueza. Dios los bendice. Pero todo de acuerdo al corazón de sus hijos. Si ellos aman el dinero, pues Dios no te va a dar dinero. Porque tú tienes amor al dinero y tienes que luchar en primer lugar con eso. Pero finalmente, luego dentro de toda esta encrucijada, esa grande lucha, pues Dios le da la orden a Jacob. Y la orden se encuentra en el versículo 13, donde dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste el voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a tu tierra natal. Finalmente Dios se revela a Jacob. Pero esto pasa a través de un ángel, de un sueño. Y Dios le decía, ¿no? Ese Dios que tú viste en Betel, esa escalera, esos ángeles, yo soy ese Dios. Y como Dios tuyo, como ese Dios que te alcanzó en Betel, ahora yo te digo, hijo Jacob, sal de esta tierra y regresa a tu tierra natal. Y es lo que hoy Dios te dice. Hijo mío, estás pecando, me estás fallando, estás viviendo apartado de mí. Yo soy Dios, tu Padre. Por favor, regresa a tu tierra natal. Regresa a los brazos de Dios. No tengas miedo de regresar a Él. Porque Dios te ama, querido amigo. Dios te ama como tú no tienes idea. Si Dios no nos amara, nosotros pues ya fuéramos destruidos hace tanto tiempo. Si Dios no me amara, yo no tendría la oportunidad de hablarte. Pero Dios nos ama, querido amigo. Por esa razón yo quiero invitar en los siguientes minutos a Nicole. Y Nicole va a hablar justamente acerca de la oración y lo importante que es que sus hijos puedan serle fiel y puedan buscarlo a través de la oración. Y mientras Nicole canta, yo quiero que tú puedas hablar con Dios y abrirle tu corazón a Él. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección,
Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida. Es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa. Por amor nos salvó. Tienes que orar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que orar. Amén. Muchas gracias, Nicole, por esa linda alabanza. Mi querido hermano, Dios te ama tanto. Dios te ama demasiado. Y justamente tienes que orar. Inclina tu rostro. Vamos a hacer una oración final. Oh Padre querido, Padre amado, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por esa escalera, Padre amado. Gracias por alcanzarnos. Gracias por brindarnos, querido Padre, Betel, tu casa, tus brazos. Gracias por tu iglesia. Gracias por buscarnos. Gracias por aceptarnos, querido Padre. Y gracias por salvarnos. Aquí se encuentran tus hijos, querido Padre, detrás de la pantalla. Cada uno con sus luchas, con sus batallas.
Guíalos y protégelos cada momento, Señor. Te los ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi querido hermano, conmigo será hasta la siguiente semana. Que Dios te bendiga enormemente, mi querido hermano. Buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estés viendo este video. Hasta luego.